Listo, ya estamos grabando. Listo. Bueno, cordial saludo para todos. En especial quiero saludar a nuestro respetado tutor, Jorge Humberto Ruiz. Soy Maristela Castro Castaño, pertenezco al grupo número 1 del curso Análisis de la Información, junto con mis compañeros Felipe Huitrago, Darío Enrique León y Fabián Andrés Camacho. Bueno, en el presente video vamos a tratar sobre los retos que implica investigar en las ciencias sociales. Entonces, pues a manera de conclusión se puede decir que las ciencias sociales han tenido una gran evolución, ya que la realidad social es cambiante, lo cual genera comportamientos sociales distintos, de tal modo que se evidencia cambios en los códigos sociales para los cuales no se puede tener un solo modelo de investigación, sino de acuerdo a la investigación, así también son las herramientas y los paradigmas a utilizar. Se puede decir que en la antigüedad era evidente la desinformación, ya que eran muy pocas las personas que tenían acceso al conocimiento, el cual era lineal y solo se transmitía formalmente, razón por la cual su uso era muy restringido. Sin embargo, con la invención de la imprenta hubo un acceso a la información por medio de los libros, los cuales estaban a la disposición de todas las personas, de tal modo que con el paso del tiempo, el acceso a información ha ido evolucionando vertiginosamente, no solo por medio de la imprenta, sino también las nuevas tecnologías, las cuales hacen que en la actualidad se cuente con un sinnúmero de fuentes de información, lo cual lleva a diferentes desafíos a los cuales se enfrenta la información, dado que cada vez es mucho más dispendioso el análisis de datos en las ciencias sociales. Entonces, para el estudio de las ciencias sociales es primordial la construcción de resultados y conclusiones por medio de herramientas que contribuyan al procesamiento de los datos, para lo cual se hace necesaria una discusión entre las perspectivas cualitativa, cuantitativa o mixta como paradigmas para abordar la realidad social. Entonces, esa es una breve introducción. Para eso, pues también me gustaría que mis compañeros tuvieran la palabra y que ellos nos puedan decir para ellos qué reto implica investigar en las ciencias sociales. Para eso, pues me gustaría que nuestro compañero Darío nos diera su opinión. Cordial saludo. Como lo manifestaba en la charla del foro, en nuestra sociedad a las ciencias sociales no se les da un reconocimiento que en realidad permita su desarrollo y que pueda dar o generar aportes a nuestra sociedad, siempre evidenciándose una inclinación a favor de las ciencias clásicas, desconociendo los enormes aportes entregados por las ciencias sociales. Mencionaba también que recientemente, recientemente las declaraciones de la vicepresidenta de nuestro país afirmando que en nuestro país hay demasiadas sociólogas y psicólogas y que se debe propiciar ciencias sociales en más en nuestra sociedad y en este momento de eso por un lado. Entonces, es claro que no se les da el reconocimiento que deberían tener. Por otro lado, y partiendo de la charla que pudimos ver de la investigadora Diana Rojas, en la cual hace una síntesis de los principales retos existentes en torno a la investigación de las ciencias sociales, reconozco y me parece importante poner el tema sobre la búsqueda, de la inter y la transdisciplinariedad como un reconocimiento recíproco y solidario de las diferentes culturas académicas existentes en nuestro medio, que en verdad permite una comunicación fluida y una apertura para la investigación que irá en torno a la necesidad de generar conocimiento requerido. En ese sentido, relaciono también en ese sentido, lo propuesto por Brenda Luz en el texto
que tuvimos la oportunidad de leer en esta fase del curso, el cual habla del concepto de liderazgo integrador, donde una perspectiva de mutuo y de avance conjunto es que miremos nosotros qué nos puede ser útil de lo que hacen los demás investigadores y de lo que hacen y dicen, lo que permite aprender, no tomando este aprendizaje o esta posición como una amenaza propia a nuestra posición como investigador social. Bueno. Andrés, para ti, ¿cuáles son los retos que implica investigar en las ciencias sociales? Bueno, sí, voy a seguir un poquito por la línea de Darío. Pues yo considero que investigar en las ciencias sociales, desde un trabajo de aprendizaje social, sea la antropología, la sociología, la psicología, etcétera, siempre conlleva un gran reto, porque de pronto no se nos da el mismo foco de atención que se le da a la investigación en las otras ciencias, en las ciencias naturales, como la física, la química o la biología. De hecho, para mucha gente el investigar en las investigaciones sociales suenan como pérdida de tiempo. Eso es algo que nosotros debemos reconocer, incluso más en un contexto como el colombiano, como el nuestro. Las declaraciones de la vicepresidenta son un claro ejemplo de eso. Yo considero que nunca van a haber suficientes sociólogos o suficientes psicólogos que cumplan los requerimientos de una buena base investigativa que le permita, o sea, más en un contexto como el que está pasando en nuestro país ahora, que es una etapa de posconflicto, pues, después de la firma de los acuerdos, creo que es incluso más asertivo que hayan más sociólogos y más psicólogos, antropólogos, etcétera, que puedan trabajar bajo estos temas y que ayuden al desarrollo social, que eso es una realidad, y al desarrollo cultural y político, etcétera, de la ciudad, del pueblo colombiano, del estado del país, pues, para que todos podamos llegar a a un estado en el que todos nos sentamos aceptados, en el que no haya, en el que podamos reducir ay, perdón, se me fue la palabra. Discriminación. Sí, exacto, gracias, Fabián. La discriminación social, que es muy evidente, en donde podamos sentirnos todo más parte de un mismo país, pues, donde no veamos que no nos identificamos con otras regiones. También considero que es clave, algo que mencionábamos en el trabajo anterior, que hay que aceptar que en la época actual hay un sobreacceso de información debido al Internet, debido a nuestro acceso a estas formas. Antes no teníamos ese acceso a la información, era muy delimitado y ahora lo tenemos en exceso. Entonces es muy importante que también como investigadores tengamos la capacidad de delimitar la información que vamos a utilizar para una investigación y centrarnos en esa investigación. Como lo mencionaba Darío, es muy importante que también podamos observar las investigaciones que se dan en otras ramas sociales, como sea la psicología o sea la antropología, y crear una construcción interdisciplinaria que nos permita fomentar y desarrollar una investigación social que sea más objetiva, pero a la vez más apta a una visión general, que no sea solo centralizada en temas en específico. Creo que eso es lo que tengo que decir de las dificultades que tenemos para investigar. Muchas gracias, Andrés. Para ti, Fabián, ¿cuáles son los retos de investigar en ciencias sociales? Ok, gracias compañeros, muy amables. Yo creo que comparto mucho del criterio de participación que ustedes tienen en este debate, debido en torno a dos situaciones. Uno, como parte de las ciencias sociales, en muchas de las otras disciplinas del conocimiento, pues no le dan la importancia a los procesos intangibles, a los procesos que nosotros venimos generalizando, sobre todo como sociólogos, como líderes sociales, porque aparte de ser sociólogos somos líderes sociales y dentro de nuestro proceso hay una gran responsabilidad que es la de compartir el conocimiento. Entonces, uno de nuestros retos importantes en la investigación de las ciencias sociales es la de construir pensamiento crítico y autónomo en las nuevas generaciones. Porque parte de nosotros que tenemos la capacidad de hacer esos análisis sociales, esos análisis cuantitativos, esos análisis que nos permiten evidenciar desde otra óptica todas las problemáticas y las demandas sociales. Comparto el tema que nos dice Andrés, que entramos en una época de posconflicto, que es muy complicado, y es aquí donde entra nuestra labor como sociólogos, como investigadores de esas ciencias sociales,
como los articuladores de esa nueva sociedad que, como bien lo han dicho ustedes, tienen una gran cantidad de información y que en muchas ocasiones no nos queda el tiempo, el espacio para saber qué información es la que nos va a beneficiar o qué información es realmente verídica. Y yo creo que nuestro reto es posicionar las ciencias sociales a través de las investigaciones con esos datos que permitan justificar todos nuestros procesos sociales de base. Es por eso que el reto más importante es nosotros salir de nuestros paradigmas y ser líderes sociales dentro de nuestra comunidad para poder aplicar esto que lo estamos ahora contextualizando, llevarlo al territorio y poderlo materializar como líderes sociales, como personas críticas y que las personas que están con nosotros, que creen en nuestro liderazgo, pues a su vez tengan ese pensamiento transformador en el territorio. Gracias, compañeros. Muchas gracias, Fabi. Bueno, como todos lo decían, nosotros como sociólogos en formación debemos de tener las herramientas para estas investigaciones. Para esto, pues, están tres métodos que son bien importantes en la parte investigativa, que es el método cualitativo, el método cuantitativo y los métodos mixtos. Para esto quiero darle paso a Andrés, que nos va a explicar un poco el método cualitativo. Claro que sí, compañera, muchísimas gracias. Bueno, para empezar, personalmente el método cualitativo es uno de los que más me llama la atención en la investigación social. Este método es uno de los más utilizados en la recopilación de información cuando se está haciendo una investigación pues en este campo de investigación social. Siendo un poquito más técnicos para explicar qué es el método, es un método que tiene una base lingüístico-semiótica, el cual emplea técnicas distintas a la encuesta o al experimento. Aplica unos métodos que a mi punto de vista permiten que nosotros como investigadores estemos un poquito más cerca de la investigación, o sea, que podamos como empaparnos un poco más de esa investigación, métodos como lo son las entrevistas abiertas, los grupos de discusión o las técnicas de observación participante, que de hecho esta última me llama a mí mucho la atención porque permite que nosotros como investigadores estemos viendo el desarrollo de lo que estamos investigando e incluso podemos hacer parte de la investigación, porque estamos generando una relación con el investigado o con los investigados, en caso de estar investigando una comunidad, ¿no? Que generalmente es lo que se busca con este método, o así lo comprendo. Este método aspira a recoger los discursos completos sobre un tema en específico, o sea, conocer las opiniones específicas de las personas sobre el tema de investigación y luego se procede a hacer una interpretación ya con una base de datos pues, de análisis de datos de carácter académico, será decir, o sea, tras haber recolectado la información en la investigación, procedemos a tomar esa información recolectada y compararla un poco o ayudarnos un poco de textos científicos y tratar de comprender un poquito más los aspectos culturales o ideológicos del resultado en lugar de los numéricos o proporcionales que nos dan otros tipos de investigación. Esto pues obviamente implica que nosotros tenemos que comprender el contexto natural y cotidiano del fenómeno que estamos estudiando, ¿no? Entonces, pues por eso este método me llama la atención porque nos permite un acercamiento más humano, por así decirlo, no sé si estoy en el uso correcto de la palabra, a la investigación, porque como investigadores estamos viviendo un poquito también de lo que estamos investigando y conociendo de propia mano lo que estamos investigando, creando una relación con el investigado. Pues es lo que tengo que decir sobre el método cualitativo. Gracias, compañera. Bueno. Fabián tiene algo sobre el método cuantitativo. Entonces nos va a explicar esta parte. Bueno, ok. El método cuantitativo es un poquito como lo contrario a lo que hemos venido escuchando del compañero Andrés. Ese método nos permite realizar o trabajar específicamente sobre cifras. Yo creo que aquí nos permite también tener una herramienta específica sobre hacer encuestas, sobre hacer temas de porcentajes, capacidades, porque esta alternativa nos permite a nosotros generar directamente una predicción a través de las cifras que nos vayan dando el método. Es por eso que este modelo prácticamente tiende a ser un modelo netamente numérico y nos permite tener, digamos,
una cierta naturaleza descriptiva, permite al investigador, como ya lo había dicho, hacer una predicción de lo que se está trabajando. Eh, el método de investigación también incluye experimentos y encuestas, o sea, nos permite hacer como ciertos paralelos con otros procesos que ya han venido haciendo y a través de esto, pues nosotros ir mirando cómo podemos sacar adelante a través de ese proceso numérico y descriptivo de lo que se hace. Eh, para eso, digamos, este método tiene unas características muy precisas. Por ejemplo, necesita que haya una relación numérica entre los valores del problema y de la investigación. Eso tiene que ser claro. Los datos analizados siempre deben ser cuantificables, o sea, eso lo tenemos que comprobar a través de las estadísticas. Debemos hacer una descripción específica de lo que nosotros estamos construyendo y por ende debemos analizar el comportamiento de las personas a través de la cifra o de los números. Uno de este método es muy utilizado por el positivismo porque pues permite acceder y hacer esas predicciones que les venía diciendo para el proceso. También podemos encontrar algunos tipos de investigación adscrita a lo cuantitativo, que es la investigación descriptiva, la analítica, la experimental, entre otras, que nos permiten hacer, digamos, un uso de esas cifras a través de todos los elementos que nosotros vayamos a utilizar o a ese análisis sociológico dentro de las comunidades o dentro de los fenómenos sociales. Eso es a grandes rasgos lo que expresa pues, este método para que ustedes lo puedan contextualizar. Muchas gracias. Darío va a explicarnos un poco de los métodos mixtos. Correcto. Como bien lo ha dicho Andrés y como lo dice Fabián, en el desarrollo científico han surgido diferentes corrientes de pensamiento que han generado diferentes rutas en busca del mismo, en el cual se ha marcado la relación entre la investigación cuantitativa y la investigación cualitativa, siendo la cualitativa la investigación predominante bajo el paradigma científico positivo surgido a partir del siglo XVIII, el cual fue inspirado por las ciencias naturales y desarrollado posteriormente con mayor fuerza bajo el sistema capitalista y los cambios culturales, sociales y ideológicos que generaron el desarrollo de la ciencia moderna. Como bien ya lo explicaron los compañeros, los dos métodos tienen sus características propias, pero también en la actualidad para muchos investigadores ese debate entre la dicotomía de metodología cuantitativa y cualitativa en la que se ven enfrentadas como tal y una excluyendo a la otra ha sido superado por pensadores e investigadores sociales, permitiendo que haya una combinación de estos diferentes tipos de métodos de investigación en una misma investigación, como la que tuvimos en esta fase. Las perspectivas cuantitativas y cualitativas se encuentran más o menos presentes o más o menos ausentes de acuerdo a la decisión del investigador de acercarse a una o a otra metodología. ¿Qué nos permite este hecho o qué facilita? Que se flexibilice los posicionamientos propios de cada investigador, aceptando poder aprender los unos de los otros. En este sentido, esto se resalta como un aporte importante al debate de, como lo han denominado de Andaluz, el arrinconamiento del positivismo y la valoración de los aportes de la metodología cualitativa como una aceptación real de un pluralismo metodológico. En esa misma línea de pensamiento, Del Canto nos denomina el surgimiento de los métodos mixtos o como también los han nombrado, complementariedad de la integrativa en las ciencias sociales como una posibilidad completamente real, teniendo en cuenta el carácter cambiante de la realidad social que nos rodea y la no existencia de una verdad absoluta de las cosas, siendo por lo tanto siendo necesaria la integración de estos elementos en una misma investigación.
es claro, bueno, hace una advertencia en este sentido, que es necesario, pues, si bien le permite al investigador alcanzar una perspectiva más amplia, es necesario siempre que el investigador sea quien defina qué estrategia utilizar de acuerdo al objetivo de cada una de las investigaciones que lleve a cabo. Y es el quien define qué tanto de una u otra metodología va a utilizar para la obtención del conocimiento esperado. Básicamente es eso, compañeros. Ay, gracias, Darío. Bueno, el otro punto que está estipulado en la guía de actividades es explicar cuál es la investigación que estamos tratando cada uno y cuál es la delimitación. Entonces, pues qué bueno que en breves palabras tratemos de dar un poquito a este punto, porque creo que ha corrido el tiempo. Pues voy a comenzar para poder dar mi aporte. Mi investigación se basa sobre el empoderamiento de la mujer víctima del conflicto armado en Colombia. He querido escoger este tema porque realmente es un tema de actualidad. Yo creo que el posconflicto, como lo decía nuestro compañero Fabián, es un tema que nos compete a todos y mucho más cuando se trata de las mujeres que han sufrido un sinnúmero de desavenencias a través de toda la historia. La mujer ha sido invisibilizada, no ha sido valorada. A estas mujeres víctimas del conflicto armado se les suma una dificultad más, una problemática más. Muchas de ellas llegan desplazadas de la violencia a lugares de las ciudades, a barrios de invasión. Por eso he querido delimitar mi investigación en un lugar que se llama Rincón del Lago. Este lugar queda en Soacha, queda ubicado en la Comuna 4. Este barrio hace parte de Ciudadela Sucre Baja. Allí podemos encontrar barrios como el Rincón del Lago, el Progreso, donde en su mayoría son barrios de invasión. He estado allí muy de cerca haciendo un trabajo comunitario como líder cristiana que soy, y allí he podido ver cómo las mujeres llegan desplazadas de muchos lugares y en medio de la delincuencia y en medio de muchas personas que se esconden allí en estos lugares de invasión. También hay mucho campesino, muchas mujeres que llegan con sus hijos porque sus esposos los mataron, porque son solas, las cuales responden por un hogar, llegan a una ciudad donde no saben cómo desenvolverse, cómo trabajar. Entonces, en mi tema de investigación es el empoderamiento de las mujeres víctimas del conflicto armado. Finalmente, cada una de ellas tienen trabajos informales, de pronto en el rebusque, muchas de ellas en trabajos domésticos, donde la remuneración no es para nada como digna del trabajo que hacen, pero finalmente ellas lo hacen por sus familias. Entonces voy a abordar este tema sabiendo que ellas también merecen oportunidades y qué bueno que la voz de ellas sea oída en una sociedad donde las discriminan no solo por su condición de desplazadas, sino por el hecho de ser mujeres. Entonces voy a invitar a Andrés, después a Fabián y por último Darío en su orden para que nos expliquen un poco de los temas a tratar. Claro que sí, compañera. Bueno, muchas gracias. Muy interesante tu tema. El tema que yo decidí investigar para el desarrollo del curso es la importancia y el rol de los grupos de desarrollo social en las comunidades. ¿Por qué escojo yo este tema? Porque estoy actualmente trabajando en la formación de un colectivo que busca crear participación ciudadana en el barrio en el que yo vivo, en el cual también pues va a estar centrado la investigación, el cual es el barrio Prados del Mirador del municipio de Zipaquirá, Cundinamarca. ¿Qué me motiva a mí a tomar este trabajo que yo estoy haciendo como fuente de investigación? Considero que muchas veces desconocemos todos estos trabajos sociales que hay dentro de los mismos barrios, dentro de las mismas comunidades, estos grupos de personas que se forman para que su comunidad salga adelante, para que su comunidad se una y tenga un desarrollo donde donde los miembros de dichas comunidades empiecen a sentirse parte de ellas. Considero que es muy importante y es algo que de pronto no se habla mucho,
la falta de identidad existente de los habitantes de una comunidad con su comunidad. Mucha gente ha vivido muchísimos años en el mismo barrio, pero no se sienten parte de él. Entonces, con esta investigación, yo quiero demostrar qué factores conllevan a que estas personas no se sientan parte, como qué factores conllevan a que sí lo hagan. Entonces, cómo influyen estos colectivos o estos grupos de trabajo en invitar a la comunidad, en decirle, venga, vamos a hacer un concierto, vamos a hacer movimientos culturales, vamos a incentivar el deporte, y que esto genere de cierta forma una unidad social y una comunión dentro de los miembros de la comunidad para que todos trabajen. O sea, yo creo que la clave de trabajar por el país y trabajar por nuestras ciudades y por nuestros departamentos es primero trabajar por nuestros barrios, trabajar por en donde nosotros vivimos. Entonces también es hacer un acercamiento a los jóvenes, sacarlos de evitar que caigan en las drogas, por ejemplo, que centren su tiempo en cosas como el deporte, como la lectura, como la música, etcétera. Entonces por eso me encuentro manejando este proceso de investigación. Creo que los métodos, lo más óptimo para utilizar, según lo que he podido averiguar, es el método mixto, porque pues es importante también hacer algunas recopilaciones de datos específicas, como también hacer unas recopilaciones más abiertas de observación etnográfica. Entonces pues eso es lo que tengo por compartir con mi investigación con ustedes. Entonces doy la palabra al siguiente compañero. Compañeros, muchísimas gracias por compartir esas experiencias con nosotros. Yo creo que son de gran importancia y que nos permiten a todos, digamos, adelantar ese conocimiento. En ese orden de ideas, yo estoy haciendo un proceso de construcción de conocimiento con un fenómeno social que se llama la violencia en el fútbol. En la actualidad trabajo con los diferentes colectivos de las barras futboleras. Nuestra localidad en la ciudad de Bogotá, que es Kennedy, cuenta con los 7 sectores de las barras futboleras. Entonces, eso ha generado un fenómeno de territorialización y obviamente de crear unos circuitos, unas barreras invisibles que no permitan el mismo acceso y el desarrollo de las comunidades. Genera un impacto directo de violencia entre jóvenes, porque los jóvenes son víctimas, pero a su vez también son victimarios. Entonces, frente a ese contexto, llevo mucho tiempo trabajando y, digamos, adquiriendo mucho conocimiento frente a esto. Este fenómeno no solamente compete con el tema de la vida entre jóvenes, sino que también es considero, y lo digo de forma muy respetuosa, una discriminación directa de la participación de la mujer dentro de las diferentes organizaciones del fútbol, porque muchas de las mujeres que allí participan durante muchos años no han tenido ni voz ni voto dentro de ese proceso. Entonces es también visibilizar como que ellas hacen parte de un conflicto, pero también parte de una solución. ¿Qué sucede? Nuestros jóvenes, al trasegar o al desarrollo de su pasión por el equipo, por el fútbol, por la barra, pues cometen una cantidad y un sinnúmero de delitos que conllevan a no tener una vinculación o no poderse vincular de una forma adecuada a un trabajo. Aparte de eso, nuestros jóvenes, muchos de ellos dejan la educación formal, que es otro fenómeno que está allí. Por eso considero y he estado, pues, digamos, consultando los diferentes métodos de investigación y aquí consideraría que es pertinente desarrollar un proceso mixto, porque debemos entender y contextualizar unas cifras muy importantes, pero también movilizar esas pasiones y ese conocimiento que los jóvenes llevan para que hagan parte de una organización barrista, no con la pasión de ir a alentar el equipo durante 90 minutos, sino por el contrario, hacer una territorialización y defenderlo eso hasta con la vida. Porque sencillamente un trapo significa la vida o la muerte de aquel que lo lleve. Entonces, a grandes rasgos, eso es lo que hemos venido trabajando en la localidad de Kennedy, para el desarrollo social de la juventud y sobre todo de esos movimientos juveniles que se llaman hoy barras futboleras. Muchas gracias. Gracias, compañero. Brevemente les cuento el problema de investigación que he abordado para adelantar. Está referido a los retos que tiene en este momento el sistema educativo distrital frente a la población con discapacidad en edad escolar.
Específicamente lo he limitado a un colegio en Kennedy, en la zona del Tintal, donde a diario laboro y puedo de cerca tener el conocimiento, bueno, la oportunidad de conocer de cerca las dificultades que presenta la población con discapacidad, así como las estrategias adelantadas e implementadas para la integración de esta población en el sistema educativo. Algunas de las preguntas que me he planteado al respecto son, pues, si realmente la población con discapacidad tiene la oportunidad de integrarse al aula, teniendo en cuenta las muchas resistencias que se presentan al interior de los diferentes actores presentes, como lo son los mismos docentes, los padres de familia, tanto del niño o niña con discapacidad, como los padres de familia de los niños, en el cual se vincula al aula el niño con discapacidad, perdón. Si el colegio cuenta o no con la infraestructura, con la capacidad de los docentes para atender este tipo de población, y ver de qué manera, cómo se visibiliza la inclusión de esta población dentro del aula escolar. Básicamente, ese es, en resumen, el tema de mi investigación. Bueno, muchas gracias, compañeros. Pues yo creo que ya para concluir, porque el tiempo ha avanzado, podemos decir que cada uno de nosotros como científicos sociales en formación debemos tener claro las herramientas que se requieren para la efectiva intervención social. Pues hoy por hoy la información la tenemos a la distancia de un clic y sin embargo debemos tener un criterio propio que nos ayude a dar una lectura apropiada de la sociedad en sus diferentes entornos. Entonces yo creo que el reto es bastante dispendioso, sin embargo, pues cuando uno ama lo que hace, lo hace con toda la disposición. Bueno, no siendo más, me despido, pero no sin antes agradecer a cada uno de mis compañeros por sus valiosos aportes, los cuales han enriquecido mucho pues este foro, y también darle gracias a nuestro tutor por la orientación y el acompañamiento. Bendiciones para todos. Muchas gracias, compañeros. Muchísimas gracias.